Y avanzamos en este programa especial que estamos haciendo desde el Foro de la Libertad en Latinoamérica, aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en este recorrido que nos va llevando por representantes precisamente de todo el continente para dialogar sobre políticas económicas, sobre políticas sociales, en definitiva, sobre el rol, sobre la idea que tiene este encuentro, que es el de precisamente fomentar políticas públicas y crear ideas. Estamos con Bettina Horst, ella es gerente de la Fundación Libertad y Desarrollo de Chile y tenemos el gusto de recibirla. ¿Qué tal, Bettina? Un gusto, gracias por acercarse aquí. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, Bettina, vienen desde Chile y por supuesto nos gustaría tener una visión general del trabajo que ustedes están haciendo allí en esta idea de, de fomentar esto que aquí es tan habitual y que son los tanques de pensamiento, como es la posibilidad de que distintas personas vayan adquiriendo estas ideas y las vayan transmitiendo. Sí, nosotros en Libertad de Desarrollo en Chile ya llevamos 27 años trabajando y la verdad que creemos que ha sido un aporte importante dentro del proceso de políticas públicas en los últimos 27 años. Por ejemplo, este año nosotros tenemos elecciones en noviembre, tenemos elecciones presidenciales, lo cual para nosotros siempre es una ventana de oportunidad para plantear nuestras propuestas, etcétera, y estamos trabajando ya activamente para las distintas candidaturas para que nuestras ideas queden plasmadas en ese programa. Así que yo creo que es el principal aporte de los centros de estudios, tener una mirada técnica, una mirada no politizada respecto a lo que realmente necesita el país y en qué políticas públicas avanzar. Y en ese clima, ¿cómo se prepara Chile? ¿Cómo está Chile en una política económica que nosotros desde aquí, desde la Argentina, vemos que muchos argentinos están yendo a Chile a comprar distintos productos, claro, para nosotros mucho más barato que aquí, pero claro, nosotros no nos preguntamos cómo están los chilenos precisamente en materia económica. Pareciera que todo está bien, pero no sé si están así. Bueno, siempre depende con qué se compara. Claro. Claramente en este momento cuando los argentinos están yendo a Chile a comprar, a diferencia de años atrás cuando nosotros veníamos a Argentina, claro, que estaba muy barato para nosotros, obviamente estamos como economía, es una economía sólida. Lamentablemente en los últimos años el crecimiento económico ha sido muy malo, ha sido muy bajo. Para este año siguen ajustándose las proyecciones de crecimiento económico a la baja y ya vamos con proyecciones de 1,5%, que la verdad que es bastante mediocre, sino por no decir bastante estancado. Y la verdad que el desafío que tiene Chile, que si bien pareciera ser un país ya casi desarrollado, etcétera, hay muchos desafíos todavía en términos de avanzar en reducción de la pobreza. Hay mucha gente, hay muchos chilenos que aún viven en condiciones de pobreza y eso no vamos a poder ofrecerle mejores oportunidades, mejor trabajo, etcétera, si no logramos como país crecer nuevamente. Todos sabemos que finalmente el mejor programa social es un buen trabajo. Y lamentablemente en Chile el último gobierno se ha olvidado de eso y lo que se ha preocupado es de instalar reformas que en nada ayudan a que crezca la economía y que todas nos podemos subir a ese carro del progreso y sobre todo las familias más necesitadas. Bettina, a propósito en la mirada hacia las elecciones y el trabajo que ustedes están haciendo de asesorar, de decir estos son los temas que nos parece hay que tener en cuenta, ¿cuáles son precisamente esas falencias que por allí hay en Chile donde ustedes creen que hay que ajustar en el buen sentido de la palabra, digo, en la idea de mejorar para la sociedad chilena en aquel candidato o en aquellos candidatos que se van a presentar en las elecciones? Yo creo que acá el tema de fondo y ha sido el gran debilitamiento que como país hemos tenido en los últimos años del gobierno de Bachelet, es que las políticas públicas han estado con un sesgo ideológico importante y más allá de realmente sentarnos a pensar si es bueno para el país o no es bueno para el país. Como por ejemplo, cuando inició el gobierno de Bachelet el año 2014, se implementó una importantísima reforma tributaria y en ese momento nosotros advertimos que esta reforma tributaria iba a generar importantes consecuencias negativas en la economía en cuanto al estancamiento de generación de empleo, menor crecimiento, etcétera, etcétera. Cosas que en su momento, en forma muy ideologizada, la gente, el equipo económico que apoyaba al gobierno, desvirtuaban totalmente. Y hoy en día los resultados están a la vista. La actividad económica creció mucho, ha caído mucho, se ha estancado. La inversión ha bajado a tasas prácticamente cercanas a cero. Entonces, realmente las políticas públicas ideologizadas que han planteado desde el gobierno que está actualmente gobernando en nuestro país, han generado un importante retroceso en materias de actividad económica, de libertad económica, de prosperidad para las personas. Por ejemplo, en otro aspecto, una reforma importantísima que implementó este gobierno era
de alguna forma limitar la participación de los padres en elegir la educación para sus hijos. Y en ese momento se levantaron los padres que querían ser partícipes de la elección, dónde colocar a su hijo en los colegios, etcétera, y ahí hubieron manifestaciones y todo, pero el gobierno siguió adelante con su proyecto, y hoy en día el proyecto supuestamente que habla de mejorar la calidad de la educación en Chile, lo único que va a hacer es empeorarla cada vez más. Entonces, los resultados lamentablemente estarán a la luz pública y con un fuerte sesgo ideológico que va más allá de pensar qué realmente es lo que necesita Chile. Desde afuera, desde afuera de Chile, uno ve que Chile precisamente es uno de los países que al menos en los últimos años ha mantenido, imagino con sus matices, de alguna manera un plan de gobierno, un plan económico diferente, digo, si lo comparamos a otros países, a la misma República Argentina, donde permanentemente van cambiando. Digamos, esa posibilidad de, insisto, con matices, mantener esa política económica ha dado sus frutos, evidentemente. Sí, yo creo que la gran diferencia de Chile, quizá con respecto a muchos otros países de la región y también Argentina, obviamente, es la solidez de ciertas instituciones, que si bien en algunas se han perforado, se han tratado de debilitar, pero en el fondo se mantiene una institucionalidad todavía muy fuerte. Y uno de los principales fundamentos de nuestro desarrollo económico y de nuestra actividad económica es, por ejemplo, la autonomía del Banco Central. O sea, esa es una reforma que se implementó a fines de los 80, y eso no ha sido cambiado. Hoy en día gozamos de un Banco Central autónomo, independiente del gobierno de turno, y con una definición muy clara en cuanto a cuál es su rol, que es precisamente mantener la inflación controlada, y ha sido muy bueno en eso. Entonces, esa institucionalidad en gran medida ha permitido también mantener de alguna forma una economía dentro de ciertos parámetros, obviamente, pero mejor a flote que otros países. Por ejemplo, también la apertura comercial que tenemos en Chile, tanto de la cuenta capitales como también de bienes y servicios, eso también sin duda la integración nuestra al mundo también nos ha ayudado, obviamente, a restringir hasta qué punto los gobiernos de turno puedan ir cambiando en una forma más profunda la regulación económica, etcétera. Entonces, eso creo que la institucionalidad chilena ha permitido blindarnos un poco de esa ideología tan fuerte que ha llegado. Y se han mantenido, digamos, políticas de Estado, cosa que es fundamental como para, más allá de los cambios de gobierno, hasta incluso de los cambios de la visión política y económica de un gobierno, ¿se mantuvieron en Chile esas políticas centrales que son fundamentales? Yo creo que se han mantenido, pero parcialmente y cada vez menos. Como por ejemplo, gran parte del crecimiento, del desarrollo de la economía chilena y de la sociedad chilena en general, sin duda que ha sido gracias al aporte del sector privado. Y siempre el sector privado ha sido colaborativo con el sector público. Y han ido de la mano y han ido desarrollando el país en su conjunto. Pero hoy en día, por la ideología de turno y por la radicalización también de la mirada desde la gente que está en el gobierno o el sector político que representan, cada vez más queriendo sacar al sector privado como promotor en el desarrollo del país. Y, por ejemplo, en Chile ha sido pionero a comienzos del año 2000, cuando el presidente Ricardo Lagos, presidente socialista en ese momento, impulsa una reforma importante en materia de gestión de Estado, como por ejemplo la política de concesiones, quiere incorporar al sector privado en desarrollar inversiones de infraestructura importantes en el país. Hoy en día las concesiones están prácticamente paralizadas en Chile, porque hay un sesgo contra lo privado hoy en día, hay un sesgo contra la iniciativa privada. Entonces, sin duda, la colaboración desde el sector privado para solucionar problemas públicos ha sido muy difícil. Te pongo otro ejemplo mucho más ciudadano, mucho más pedestre. Recientemente, ustedes probablemente vieron los grandes incendios que tuvimos en Chile, ¿no es cierto?, durante los meses de enero, febrero. Cuando llegó la ayuda del sector privado, se miró con bastante recelo y fue difícil poder incorporar la ayuda que se estaba ofreciendo a la gestión pública. Si miramos, por ejemplo, lo que pasó el año 2011, cuando hubo que sacar los mineros que estuvieron atrapados, ahí lo que hizo el gobierno Piñera fue abrirse a la ayuda del sector privado y ver, ¿cómo nos pueden ayudar? ¿Cómo podemos actuar en conjunto? En cambio, la mirada actual del actual gobierno es, acá el sector privado, yo no confío en él, por lo cual yo tengo mis dudas y no lo dejo entrar fácilmente. Entonces, ese tipo de cosas a la larga te están corroyendo y te están dejando y te están arrinconando el sector privado. ¿Y crees que, sin ánimo de adelantar el resultado electoral, no, pero digo que puede llegar a haber alguna modificación, que ustedes en Chile palpan que la idea de la gente es precisamente ir hacia un cambio o mantener esta política?
No, a ver, claramente, y hoy en día las encuestas así lo demuestran. Obviamente nadie tiene una bolita de cristal, por más que quisiéramos tenerla, pero las encuestas hoy en día demuestran una falta de adhesión a las políticas del gobierno. O sea, el actual presidente Bachelet está con la aprobación ciudadana de los niveles más bajos, está bajo el 30%, y actualmente el ex presidente Piñera tiene una muy buena chance de ser el próximo presidente de Chile. En un ratito ya expone, va a brindar precisamente una charla, un diálogo con la gente que está aquí presente. ¿Sobre qué va a hablar? ¿Qué va a acercar precisamente en sus comentarios? A ver, un adelanto, un anticipo. A ver, un poco lo que Atlas hace y el gran atributo de estos encuentros, o sea, el gran plus de estos encuentros es compartir experiencias de gestión exitosa en distintos centros de estudios y un poco lo que nosotros vamos a comentar, cómo trabajamos nosotros en Chile y cómo como centro de estudios tratamos de influir finalmente en las decisiones de política pública y en los policy makers que llamamos nosotros, que son el sector político, que son el gobierno, etcétera, ver cómo encontrar las mejores herramientas para efectivamente tener impacto y poder avanzar en la línea correcta. ¿Y cómo ven a la Argentina desde Chile? La Argentina la vemos con sentimientos encontrados, porque es un país tan grande y tan bonito, pero la verdad que ha tenido tantos problemas de gestión entre medio y lamentablemente en los últimos años, en la historia reciente, los últimos 20, 30 años, no hemos visto periodos más extendidos de una buena política económica, etcétera. Entonces, la verdad que ojalá de una vez por todas uno pueda fortalecer sobre todo las instituciones, que finalmente eso es lo que te da la base para el desarrollo y para el progreso del país, y esperamos que en esta oportunidad sí se logre instaurar una base, una institucionalidad que permita también cosechar frutos los próximos 20, 30 años. Claro, porque digo, interesante que países trabajen en forma conjunta, más allá de que hay un Mercosur, pero digo, que por ejemplo países limítrofes, como puede ser Argentina, como puede ser Chile y demás, puedan hacerlo desde políticas en conjunto, en materia económica, en exportaciones, en producción, algo que evidentemente no se está dando desde hace tiempo. Yo creo que acá no hay que inventar la rueda, o Claro. sea, está bastante probado en el mundo que funciona y no que funciona. Por ejemplo, en Chile, la autonomía del Banco Central, el tema de la apertura comercial, son temas que en Argentina todavía queda mucho por hacer. Todo lo que es la apertura comercial, hoy día ustedes tienen una economía más protegida y eso obviamente obedece a captura de ciertos sectores, etcétera, pero no obedece a una sana política económica, por lo cual nosotros esperamos que Argentina en algún momento pueda realmente hacer esas reformas estructurales y generar la institucionalidad que tampoco permita que a futuro cualquier otro gobierno vuelva atrás nuevamente. Bien. Bueno, Bettina, gracias por estos minutos con nosotros, es muy amable. Muchas gracias a ustedes. La palabra de Bettina Horst, ella es gerente de la Fundación Libertad y Desarrollo de Chile, expone en algunos minutos nada más en este contacto que van teniendo cada uno de los expositores de este Foro de la Libertad en Latinoamérica, que se viene desarrollando tanto hoy como mañana. Aquí estamos nosotros con Proa al Futuro, precisamente acercando este encuentro que tiene a 460 organizaciones de libre mercado en aproximadamente 100 países, que aporta ideas, recursos, como con la intención, por supuesto, de avanzar en la causa de la libertad, y que se está desarrollando aquí en el Hotel Brick de la ciudad de Buenos Aires, donde a lo largo, insisto, del día de hoy y del día de mañana hay distintos expositores de toda Latinoamérica. Hay representantes, por supuesto, de la Argentina, hay representantes de Chile, hay representantes de Colombia, entre otros lugares, que estarán charlando con nosotros a lo largo de los programas de hoy y de mañana. Vamos a hacer una nueva pausa, vamos a seguir con ustedes, por supuesto, estamos en nuestra fanpage de Facebook, que es Proa al Futuro Radio AM820, allí ustedes pueden tomar contacto con nosotros en una forma directa en este programa que los acompaña hoy, con esta particularidad, que ya ayer comenzamos a anticiparlo en la presentación del libro que hablaba del mentor de los Chicago Boys y que de alguna manera tenía toda una previa, un diálogo previo a lo que estamos hablando hoy, que es la economía en toda Latinoamérica. Hacemos la pausa y seguimos en un ratito con todos ustedes.